buenos días, amados hermanos. Tengan todos un excelente domingo en esta mañana. Les invito a abrir sus Biblias. Continuamos con nuestra serie en el Evangelio de Mateo. Estamos ya en el capítulo 15. Los versículos que corresponden a esta mañana son el 1 al 20. En este mensaje titulado Lo que contamina al hombre. Dice así la bendita palabra del Señor. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Oremos. Señor y Padre, nuevamente venimos ante ti, confiando, Señor, en tu Hijo Jesucristo, reconociendo, Padre Santo, que solo en Él podemos tener relación contigo. Rogamos, Padre, que este texto, Señor mío, habla a nuestros corazones, Señor, y que haga su obra en nosotros, de limpiarnos, Padre, de todo fariseísmo, de limpiarnos de toda falsa tradición, de limpiarnos, Señor, cuando nos ponemos en el trono de justicia, Padre, y queremos emitir juicios como si nosotros fuéramos el Señor. No lo somos. Tú eres el Señor y tú juzgarás a tus siervos, Padre. Danos, Señor, la gracia para poder vivir para ti con un corazón sincero, y danos la gracia, Señor, para tener nuestros ojos fijos en tu Hijo Jesús, el autor y consumador de la fe. Señor Padre, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Existe, hermanos míos, un pecado que no se parece a ningún otro pecado. De hecho, es el único pecado que logra disfrazarse de virtud, que logra disfrazarse de piedad, y lo hace con tal perfección que el hombre que lo practica no solo no se avergüenza de él, sino que lo exhibe como su mayor gloria. Es el único pecado que necesita de personas que oran, que cantan, que dan ofrendas, que guardan disciplinas espirituales, que memorizan las Escrituras.
y las necesitan para su supervivencia. Ese pecado tiene un nombre. Se le conoce hoy en día como legalismo. Y el pasaje que tenemos delante de nosotros esta mañana es uno de los textos más devastadores que el Señor Jesucristo haya pronunciado contra este pecado en particular. Porque en este texto, hermanos, el Hijo de Dios no simplemente critica una práctica religiosa incorrecta. El Señor Jesucristo lo que hace aquí es desenmascarar la esencia del legalismo, lo expone bajo la luz de la verdad divina y lo condena como la falsificación más peligrosa de la verdadera piedad que el corazón humano sea capaz de producir. No hay una cosa peor que el corazón humano sea capaz de producir que el legalismo. Por eso, hermanos míos, el texto de esta mañana es extremadamente importante para nosotros. Antes de entrar de lleno al pasaje, hermanos, necesitamos entender exactamente de qué estamos hablando cuando decimos legalismo. Y tendremos que extender nuestra introducción un poco esta mañana, hermanos, pero es necesario. ¿Qué es el legalismo? Quizá usted ha utilizado esta palabra, quizá ha escuchado esta palabra. En círculos cristianos se escucha este término, se escucha esta manera de expresarse. Hermanos, el legalismo, en su definición más precisa, podemos decir que es lo siguiente: es la confianza que una persona pone en el cumplimiento de reglas religiosas externas como medio de obtener, mantener o demostrar aceptación delante de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que una persona puede tener su confianza, no en el Señor Jesucristo, su confianza en el hecho de que cumple con las reglas de una religión específica. El legalismo, hermanos míos, quiero dejarlo claro, no es el hecho de tener reglas. Hay personas que se van al otro extremo y dicen: no voy a ser legalista, por lo tanto no voy a tener reglas, ya que si mi confianza en las reglas me hace un legalista, pues quitemos las reglas. Hermanos, no ese es el punto. Repito, el legalismo no es el hecho de tener reglas. Dios mismo nos da reglas. El apóstol Pablo afirma en Romanos capítulo 7, versículo 12, que la ley de Dios es santa, es justa y es buena. El legalismo no consiste en tomar la ley de Dios demasiado en serio. Esa es otra creencia que se tiene popularmente. Que aquellos que se toman muy en serio la ley de Dios están siendo legalistas. No, hermanos. Es necesario tomarse con total seriedad la ley de Dios, porque Dios la ha dado precisamente para eso. El legalismo, hermanos, consiste en pervertir la función de esa ley que Dios ha dado. Es el no entender para qué es que Dios nos dio su ley. Cuando no entendemos para qué es que Dios nos dio su ley, entonces corremos el riesgo de utilizarla de manera falsificada, de tal forma que empezamos a confiar en esa ley. Consiste, hermanos, en convertir lo que Dios diseñó, la ley de Dios, para revelar el pecado. Y bajo el legalismo se convierte entonces un instrumento para obtener justicia. Hermanos, espero que me estén siguiendo. La ley de Dios fue dada básicamente con tres propósitos principales. Uno de esos propósitos es mostrarnos, diagnosticar en nosotros el pecado que nos condena. Pero no fue dada la ley de Dios al pueblo de Dios para ser el instrumento por el cual va a obtener justicia. La ley jamás ha dado justicia a nadie. La ley jamás ha producido justicia en ningún corazón. Lo único que hace la ley, en uno de esos propósitos por los que Dios la dio, es diagnosticar. Cuando nosotros vamos, hermanos míos, y vemos los 10 mandamientos que se conoce como la ley moral de Dios, lo que hace esa ley es diagnosticar cómo estás. ¿Cómo la diagnostica?
cuando comparamos y examinamos nuestro corazón a la par de los 10 mandamientos. Y entonces vamos y decimos, ¿he mentido alguna vez? Y la respuesta es sí. Sí he mentido. Si alguien dice que no, está mintiendo. Por lo tanto, también la ha quebrantado. ¿He robado algo alguna vez? Sí, sí he robado. ¿He mirado a una mujer de una manera en que no debo? Sí, sí lo he hecho. ¿He codiciado alguna vez? Sí, sí he codiciado. ¿He desobedecido a mis padres alguna vez? Sí, sí he desobedecido. De tal manera, hermanos, que cuando pasamos por esos 10 mandamientos y llegamos al primero, que es amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu ser, todo debe ser dado para el Señor. ¿He violado esa ley alguna vez? Sí, sí la he violado. De hecho, vivo violando esa ley. Entonces viene el diagnóstico. El diagnóstico es, estás condenado. Y eso es todo lo que hace la ley, hermanos. No hay nada más. Eso es lo que hizo la ley. Diagnosticó. Dio la condición de tu corazón. Pero esa misma ley tiene otra función. Esa función, como nos dice Pablo en Gálatas capítulo 3, versículos a partir del 20, son nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Son el maestro, el guía, el que nos dirige a ir hacia Jesucristo. La ley no produce en nosotros justicia. Nos señala nuestra condición y también al mismo tiempo señala aquel que sí tiene justicia en el cual nosotros podemos encontrarla. Así es como se usa la ley de Dios. Tiene otras funciones, hermanos. Por ejemplo, restringir la maldad. Y la más importante de todas, probablemente, mostrarnos el carácter de Dios. Pero ninguna de esas funciones, ninguno de los propósitos de la ley de Dios, hermanos, es proporcionarnos justicia. Ahora, para que nos entendamos, hermanos, ¿qué significa el proporcionarnos justicia? Quiere decir que nadie llegará al cielo diciendo, es que yo guardé los mandamientos. Nadie. Nadie puede decir, es que como yo sigo los mandamientos de Dios al pie de la letra, y como no los rompo, pues yo voy a llegar al cielo. Eso es imposible. Romanos capítulo 3 nos lo deja claro. En el versículo 10 leemos, no hay justo ni aún uno. Es decir, nadie tiene justicia en sí mismo. No hay, ni siquiera uno. Desde que el hombre es hombre, desde que Dios creó los cielos y la tierra, el pecado, cuando entró al mundo, ha dejado a todas las personas bajo condenación. No hay justo ni aún uno. Entonces, hermano mío, hermana mía, cuando nosotros utilizamos mal la ley de Dios y decimos, es que yo soy lo suficientemente bueno, es que yo me comporto lo suficientemente bien, estamos siendo legalistas, porque estamos utilizando la ley que nos fue dada por Dios de una manera falsificada. No es así como se usa la ley. No es para eso que fue dada la ley. El problema central, hermanos míos, de la religión caída no es que permite la inmoralidad. No es que no ponga reglas. Eso es un problema. Pero el problema central es, de hecho, la justicia propia. El hacerle creer a las personas que profesan o se adhieren a una religión que cumpliendo las reglas de esa religión ya está bien con Dios. Que si porque llegó el domingo a la iglesia, que si porque hizo su devocional, que si porque leyó su Biblia, que si porque oró, que si porque ofrendó, que si porque está haciendo su estudio, discipulado, de lo que sea, con eso ya está bien con Dios. Hermanos, ese es el problema del legalismo. Tener la confianza en esas cosas que hacemos. Dicho sea de paso, hermanos, y vamos a hablar de eso durante el sermón. No quiere decir que una persona que verdaderamente tiene su fe en Jesucristo no haga esas cosas. El problema es si en esas cosas tienes puesta tu confianza. Esa es la diferencia. Ahora bien, hermanos míos, cuando una persona vive de esa manera delante de Dios, lo que esa persona está diciendo es esto. Yo he cumplido, por lo tanto yo merezco, por lo tanto ya no es por gracia. Y todo evangelio que no es por gracia es un falso evangelio que condena. El legalismo, hermanos, no viene en una sola forma, ni viene, hermanos míos, con una serie de distintivos específicos y exactos. No, hermanos, vienen diferentes formas, tienen múltiples síntomas, como una enfermedad, por así decirlo,
que se manifiesta de persona en persona de manera diferente. Y debemos reconocer esa enfermedad, hermanos, porque si no la reconocemos, no podremos diagnosticar correctamente al paciente. Así que, hermanos, déjenme comentarles brevemente algunas formas de legalismo que existen. Uno de ellos es el que se conoce como el legalismo soteriológico. Es una palabra, hermanos míos, que se utiliza en teología, la palabra soteriología, una rama de la teología que tiene que ver con cómo se salva el hombre. No tiene que aprenderse el término de memoria si no quiere. Pero entienda qué es. Eso tiene que ver con cómo se salva el hombre. Algunas personas piensan esto. Tienen convicción de que el hombre contribuye a su propia salvación mediante su conducta, mediante sus obras, mediante sus méritos o los sacramentos por los que participa. Es el evangelio adulterado que añade las obras de la persona, destruyendo así la gracia desde su misma raíz. Entonces de ahí empezamos a ver, hermanos, que hay muchos legalistas a los que no se les identifica o se les diagnostica como legalistas porque no entendemos esta parte. Aún un inconverso puede ser legalista. Cuando a alguien se le presenta el evangelio y esa persona le dice, yo no necesito a Cristo porque yo me porto bien. Legalismo. ¿Qué clase específica de legalismo es? Soteriológico. Porque cree y confía que se puede salvar a través de sus obras. Eso es legalismo también. Está el legalismo santificacional. Eso tiene que ver con los que ya son salvos. Tiene que ver con la santificación, con ese proceso en que vamos creciendo en conformidad a Cristo Jesús. Es la convicción de que, hermanos míos, la vida cristiana se basa en el desempeño espiritual de la persona. Ese legalismo es aquel que tiene el creyente que sabe que fue salvo por gracia, solo por medio de la fe. Eso lo sabe y lo cree, pero que día a día evalúa su cercanía con Dios y su crecimiento espiritual con Dios mediante el cumplimiento de una lista de cosas religiosas que hay que hacer. Como un teólogo dijo, esta es la terrible tragedia del hijo que vive como esclavo dentro de la casa del Padre. Es el que es salvo, hermanos. Ha venido a la fe, sabe que fue salvo solo por la fe. Pero cuando se le pregunta, ¿cómo estás, hermano mío, espiritualmente hablando? Evalúa inmediatamente sus obras. Y basado en sus obras dice, no, pues estoy frío. O evalúa sus obras y dice, ando en el espíritu. Hermanos, hay una relación entre lo que hacemos y nuestra condición espiritual. Pero nuestra condición espiritual no está determinada por nuestras obras. Sobre todo para el creyente. No estás más cerca de Cristo porque te portaste mejor hoy. Ni estás más lejos de Él porque fracasaste en tu vida espiritual por un momento. Dios, hermanos míos, en su misericordia nos ha dado de su Santo Espíritu y en ningún momento se aparta de nosotros. En ningún momento. Esa es la seguridad que tiene el creyente, no en sí mismo, sino en la fidelidad del carácter del Dios que lo salvó. Ahí está su confianza. Está también, hermanos míos, el legalismo ceremonial. Este tipo de legalismo es el poner tradiciones, costumbres y reglas humanas por encima de los mandamientos de Dios, confundiendo las preferencias religiosas con los principios eternos de la Escritura. Y este es el pecado que Jesús va a confrontar en el pasaje de esta mañana. Este tipo de legalismo, el legalismo ceremonial. El invalidar la palabra de Dios por la tradición de los hombres. Y eso se da, hermanos míos, cuando pensamos que las cosas que hacemos en nuestra manera de vivir nuestra vida cristiana, de vivir nuestra religión, si lo quiere llamar así, de lo que se lleva a cabo en el servicio, esa es la verdad y solo la verdad, aun cuando esto contradice la Escritura. Aun cuando esto contradice la Escritura. Hay personas que acusan a otros de ser legalistas sin darse cuenta que ellos están siendo legalistas. ¿Se ha dado cuenta de eso? Hay personas que fielmente tienen un corazón que ama al Señor. Y en ese amor por el Señor
aman la ley de Dios y quieren vivir por la ley de Dios. Y no quieren apartarse ni a diestra ni a siniestra de las palabras del Señor. Y viene otro que tiene tradiciones más liberales y le dice, eres un legalista. ¿Por qué? ¿Por qué soy legalista? Porque tomas muy en serio las cosas de Dios, lo llevas a un extremo. Entonces tú quieres que yo cambie el amor que tengo por vivir para el Señor, por tus tradiciones y por tu manera de llevar el cristianismo. El legalista es aquel que está condenando. Ese es el legalista. Porque le está pidiendo a otro que deje de vivir así para abrazar la manera en que ellos viven su vida cristiana. Eso es legalismo. Hermanos, es que está por todos lados. Tenemos que cuidarnos. Está también, hermanos míos, el legalismo relacional. El legalismo dirigido hacia otros. El hombre que usa sus propias reglas no solo para justificarse a sí mismo, sino para juzgar y clasificar a los demás. Es la religión que necesita tener pecadores a su alrededor para que la persona que está en medio se sienta un santo. Mira que él no hace como yo, en cambio yo, mira aquel que hace, yo no hago esas cosas, yo sí soy cristiano. Cuando empezamos a señalar dedos, hermanos míos, alrededor de nosotros y comparamos las cosas que en nuestra vida espiritual de alguna manera reflejan el carácter de Dios contra aquellos que no, estamos siendo legalistas. Estamos siendo legalistas. El legalismo, hermanos míos, en todas sus formas, no importa cuál, es idolatría. Por eso es tan grave. Por eso Jesús confronta lo que es el legalismo de una manera tan directa. Porque es algo, hermanos míos, que es absolutamente perverso. Repito, esto es idolatría. No es simplemente un error teológico. No es simplemente una manera diferente de ver la Biblia. No es simplemente una práctica religiosa equivocada. Es una violación directa del primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y cómo puede ser esto, hermanos? ¿Cómo puede ser que el hombre más religioso de la congregación sea al mismo tiempo un idólatra? Hermanos, la respuesta está en entender qué es un ídolo. Un ídolo es simplemente algo que ocupa el lugar de Dios en el corazón y la vida de una persona. No necesariamente, hermanos míos, es una estatua de madera o piedra. Es cualquier cosa que ha ocupado en el corazón y la vida de un creyente el lugar que solo corresponde a Dios. Es cualquier cosa, hermanos, que atribuya el poder de hacer justo, aceptable y seguro y digno delante de Dios, que no sea el Señor Jesucristo. Es cualquier cosa en la que deposite uno su confianza, pensando que eso le va a hacer merecedor del favor de Dios. Y el legalista, hermanos, ha construido exactamente eso. Ha construido un sistema de normas, de rituales, de tradiciones, de observancias, y ha depositado su confianza en ese sistema. En él busca su justificación, de él extrae su seguridad espiritual, por él mide su relación con Dios. El sistema en el que vive se ha convertido en su Dios. ¿Y cuál es la naturaleza de este Dios que se han construido? Es un Dios, hermanos, que puede ser manipulado. Es un Dios que responde al desempeño humano. Es un Dios que premia las acciones espirituales que hacemos. Es un Dios cuyo favor se gana y se pierde según el nivel de cumplimiento a las reglas que uno establece. Es, hermanos, en otras palabras, exactamente el tipo de Dios que el corazón no regenerado desea. El legalista, hermanos míos, en última instancia, está perdido. El legalista, en última instancia, no ha nacido de nuevo. El legalista, en última instancia, ama al Dios que Él ha creado a su imagen y a su semejanza. No es el Dios soberano, no es el Dios que actúa en gracia soberana e irresistible para salvar pecadores. Es el Dios de la religión del hombre que le dice, esfuérzate más para obtener un mejor galardón. Esfuérzate para ver si llegas al cielo. Hermanos, dicho todo esto, vamos a pasar al texto. Esta explicación era necesaria para saber a qué se está refiriendo Jesús. Dividiremos nuestro texto, hermanos, en 3 puntos. Veremos la confrontación, versículos 1 al 9. Veremos la corrección, versículos 10 a 14. Y veremos la corrupción, versículos 15 a 20.
Entonces empezamos, hermanos, y leemos en los versículos del 1 al 9 del capítulo 15, dice el primero de esos versículos, esta es la confrontación con la tradición. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, antes de escuchar lo que dicen, hermanos, necesitamos saber y entender quiénes son estos hombres. Estos hombres, dice el texto, que son escribas y fariseos de Jerusalén. Eso es importante. Recordemos que Jesús ha estado en su ministerio de predicación por muchos lugares. Y estos hombres, escribas y fariseos, vienen desde Jerusalén. Está a unas aproximadamente 90 millas desde donde está Jesús. Esta gente emprendió este viaje específicamente para hacer algo, para ir a confrontar a este falso maestro. En sus mentes Jesús está enseñando herejías. En sus mentes estas herejías están ganando popularidad entre el pueblo. Y ellos hacen este viaje explícito y expreso para ir a confrontar a Jesús de Nazaret. Hermanos, tenemos que recordar todo lo que está pasando. Jesús ha alimentado personas de manera milagrosa. Jesús, hermanos míos, ha llegado a la tierra de Genesaret y ahí ha sanado enfermos, a todos los enfermos. Jesús, hermanos míos, antes de eso caminó sobre las aguas mostrando que Él es Dios. Pero estos fariseos y estos escribas llegan y no quieren saber nada de eso. Quieren ir a confrontar a Jesús, buscar algo en que acusarlo. Porque, repito, en sus mentes este hombre es un hereje. Este hombre está enseñando falsa doctrina. Los fariseos eran la secta religiosa más influyente del judaísmo del primer siglo. Eran estrictamente observantes de lo que ellos llamaban, atención, la tradición de los ancianos. ¿Escuchó eso? Ellos eran estrictos en guardar una cosa. ¿La ley de Dios? No. La tradición de los ancianos. Ese era el problema. Ellos vienen y van a comparar, van a contrastar y tratan de corregir a Jesús en que Él no guarda la tradición de los ancianos. Esa tradición oral, hermanos, eventualmente sería puesta por escrito en lo que se conoce hoy como la Mishnah y el Talmud. Cuando digo que es una tradición oral, significa que pasaba de generación en generación por enseñanza directa cuando se hablaba. Entonces aquellos que la aprendían tenían que recordarla para así pasarla a la siguiente generación. Cuando Jesús estuvo hablando y dijo en el Sermón del Monte, ¿habéis oído qué? Se refería a esto. Cosas que habían oído. Enseñanza que no estaba escrita en la palabra de Dios, sino que se transmitía de boca en boca. Se refería a la Mishnah y al Talmud. Son escritos judíos. Son comentarios que hacían los, podemos decir, teólogos de aquel entonces, estos fariseos. Y entonces iban pasando de generación en generación. Esto es lo que ellos defendían. Esa tradición, hermanos míos, es la que es el centro del problema para los fariseos. Pero en los días de Jesús, aunque no era la palabra de Dios, esa era la autoridad no escrita que gobernaba la vida religiosa de Israel. Y hay que decirlo, gobierna la vida de todo judío hasta el día de hoy. No es la palabra de Dios, sino este par de textos. Los escribas, por otro lado, hermanos, eran los eruditos, los copistas, los intérpretes de la ley, eran los teólogos del mundo judío. Eran dos grupos que juntos representaban la cúspide más alta de la piedad religiosa en Israel. Es decir, ver a este par de diferentes grupos juntos era casi, hermanos míos, que el cielo había bajado a la tierra. No había gente más santa que ellos. Y vinieron desde Jerusalén a confrontar a Jesús. Tienen una pregunta en el versículo 2. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. De nuevo, hermanos, aquí está la acusación. Este es el problema. Los discípulos de Jesús no están practicando un ritual que ellos habían establecido. Ese ritual era el lavamiento de las manos antes de comer. Dicho sea de paso, hermanos, lavarse las manos antes de comer no obedecía al hecho de higiene del momento. No tenía que ver, hermanos, con lavarse las manos porque sabemos que uno tiene gérmenes en las manos, no debemos comer con manos sucias si queremos protegernos, ¿verdad?, de esos gérmenes. No tiene que ver con eso. Esto era un ritual que ellos hacían.
se lavaban las manos después de ir al mercado, antes de comer, sobre todo al comer pan, porque tocaban el pan, y ellos pensaban en que al estar en el mercado, entre las naciones que no eran judías, se contaminaban ceremonialmente. El Señor Jesús va a dirigirse a esto en específico. Pero hay que decir, hermanos míos, que había una ley establecida por Dios en el Antiguo Testamento en donde se requería que los sacerdotes se purificaran de las cosas que podían haberlos hechos inmundos. En ningún momento Dios estableció en ninguno de los libros del Antiguo Testamento que antes de comer pan se necesitaran lavar las manos de manera ceremonial. Eso no estaba instituido. Ahora, ¿por qué es que el Señor sí había instituido que los sacerdotes debieran purificarse? Hermanos, porque era sombra de lo que había de venir. Es decir, eso nos mostraba y debía haber mostrado al pueblo de Dios un ejemplo de lo que el pecado hace en uno. Por lo tanto, el sacerdote tenía que purificarse, tenía que entrar limpio. ¿Por qué? Porque el pecado era visto como un ejemplo de mancha en uno mismo, algo que ensuciaba a uno mismo. Por lo tanto, se representaba con ese lavamiento de manos por parte del sacerdote. Sin embargo, los fariseos de la época habían llevado eso a un extremo y habían dicho que todos tenían que lavarse las manos antes de comer. Esa es la tradición de los ancianos. No lo dice la Biblia, pero es la tradición de los ancianos. De esa manera se aseguraban no estar inmundos al momento de comer. No vaya a ser que la inmundicia entrara a sus cuerpos. Entonces, hermanos, ellos se lavaban las manos en un ritual de 3 fases. Primero, se echaban agua en las manos. Solo agua. Y esa agua quitaba la inmundicia que estaba por encima de las manos. Pero había un problema. El agua que quitaba la inmundicia empezaba a ser inmunda también, y sus manos tenían agua. Así que venía un segundo lavamiento para ahora quitar el agua que estaba inmunda. Pero pues el problema continúa. La nueva agua que se han echado ha entrado en contacto con el otra agua que ya tenía algo de inmundicia. Entonces venía un tercer lavamiento. En el tercer lavamiento se entendía que se quitaba toda la inmundicia. Había otro, hermanos míos, lavado, ya no era de manos, sino que era completo de todo el cuerpo. Y eso era cuando una persona judía estaba en el mercado, no judío, pagano, gentil, y pudiera pensar en que sus pies tocaron la tierra, que no es la tierra de Israel, pudiera ser que tocaron algo de manera directa que era completamente inmundo y se tenían que lavar completos. De ahí Pedro, que en una ocasión cuando Jesús le lava los pies, dijo él, no, Señor, no me lave los pies. Y el Señor Jesús le dijo, es que si no te lavo los pies, bueno, entonces lávame todo el cuerpo, dice él. Esa es la idea que tenía Pedro, que la inmundicia podía ser quitada con un lavamiento externo. Esto es lo que están diciendo los fariseos aquí, hermanos. Esto es de lo que se trata. No era un ritual de purificación, era un ritual de purificación ceremonial elaborado y prescrito en detalle meticuloso por la tradición judía, por la tradición rabínica. Era un ritual, hermanos, que estaba diseñado para asegurar una pureza ceremonial. Ahora, en el versículo 3, Jesús va a confrontar esta idea. Y dice el versículo 3, respondiendo Jesús les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Note una cosa, Jesús no está diciendo a los fariseos, ¿no es cierto? Mis discípulos no están rompiendo la tradición de los ancianos. No, él asume que la están rompiendo. ¿Por qué él contesta? ¿Por qué también vosotros quebrantáis? Jesús está diciendo, sí, mis discípulos están quebrantando el mandamiento de los ancianos. Están quebrantando la tradición de los ancianos. Sí lo están haciendo. Y vosotros también están quebrantando algo. Y no es la tradición de los ancianos. ¿Qué dice? El mandamiento de Dios para cumplir con su tradición. Esto es lo que está diciendo Jesús aquí. Jesús no defiende a sus discípulos explicando por qué el ritual es innecesario, por qué es que han decidido romperlo, por qué han decidido no seguirlo. Jesús no se pone en una posición defensiva, hermanos. Pasa de la defensa al ataque en una sola frase devastadora.
Ellos, los fariseos, están hablando de romper la tradición de los ancianos, cuando lo que están haciendo ellos es romper algo que es mucho mayor, que es el mandamiento de Dios. Y esas cosas son muy diferentes. Jesús va a demostrar que los fariseos, al guardar la tradición humana, han terminado por anular la palabra de Dios. Eso sí es grave. Versículos 4 a 6 dice lo siguiente: porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hermanos, el caso que Jesús presenta aquí es un caso concreto y específico. Es algo que se daba en aquel tiempo y todos lo conocían. El quinto mandamiento de la ley de Dios, que se debe seguir y se debe cumplir, ordena honrar al padre y a la madre. En el mundo antiguo, hermanos, honrar a los padres incluía, de una manera muy práctica, sostenerlos económicamente en su vejez cuando ellos no pudieran sostenerse a sí mismos. Hermanos, esa es la ley moral de Dios. Esos son los 10 mandamientos de Dios. Eso es lo que nunca va a pasar. El cielo y la tierra pasarán, pero este mandamiento de parte de Dios nunca pasará. El que quiera honrar a Dios ha de honrar a su padre y a su madre. Y una de esas cosas incluye, no la única, pero una de esas cosas incluye el sostenimiento de los padres cuando ellos no son capaces de sostenerse por sí mismos. En pocas palabras, hermanos, ningún cristiano puede poner ningún tipo de pretexto para dejar a sus padres morir de hambre, cuando ellos tienen la obligación de honrarlos. Y no dice, hermanos, qué tipo de padre es este. No dice, honra a tu padre si ha sido bueno contigo. Honra a tu madre si ha sido buena contigo, si es un buen padre. Voy más allá, hermanos. No dice, honra a tu padre y a tu madre si tu padre y tu madre también son cristianos. Dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí, hermanos? Resulta que obviamente eso va a representar un reto para la economía familiar de una persona. Y esos retos, hermanos míos, son los que Dios ha puesto en nuestra vida para nuestra santificación. Y no podemos renegar de eso. Pero los judíos de aquel tiempo le echaron cabeza al asunto y dijeron, hombre, cosa muy dura es tener que encargarse de los viejos. Vamos a diseñar alguna manera en que nosotros podamos seguir honrando a Dios sin tener esa carga sobre nuestros hombros. ¿Qué es lo que hicieron? Marcos capítulo 7, del 11 al 13, es el pasaje paralelo, nos dice exactamente qué es lo que pasaba. Dice Jesús, vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Es decir, esto no es lo único que hacían los fariseos. Dice Jesús, muchas cosas como estas ustedes hacen. Pero él está usando un ejemplo. ¿Qué significa, hermanos? Esta era la perversidad en el corazón de la religión que practicaban. Ellos podían, es decir, las personas, podían acercarse al sacerdote y hacer un compromiso de ofrenda de todos los bienes que ese hombre y esa mujer tuvieran. Ese compromiso de ofrenda significaba que a la muerte de ellos, el sacerdote, la casta sacerdotal, el templo, se quedaba con todos sus bienes. Pero como todavía estaba vivo, no los podía entregar. No eran suyos ya, son del templo, son del sacerdote, son de Dios. Eso creían ellos. Pero mientras esté vivo la persona, puede hacer buen uso de ellos. De manera que cuando el padre y la madre estaban en gran necesidad, ellos podían decir, ay papito, ay mamá, ¿cómo te ayudaría yo si pudiera? Pero todos mis bienes son corbán. Es decir, ya comprometí todo lo que tengo al templo, ya comprometí todo lo que tengo
al sacerdocio, ya comprometí todo lo que tengo a Dios. Voy a estar orando por ti. Y de esa manera, ellos estaban exentos de tener que ayudar a su padre y a su madre. Podían seguir viviendo con sus bienes en su casa, utilizando todos sus recursos, sin ayudar a sus padres y a su madre. Y cuando alguien se atrevía a decir, ¿cómo esta familia, cómo este hombre, cómo esta mujer puede tener así a su padre y a su madre? No, espérate. Es que todos mis bienes son corbán. Bueno, así es diferente. ¡Qué piedad! ¡Qué espirituales! ¡Wow! Todos sus bienes se los dieron al templo. Esta gente sí que ama al Señor, mientras sus papás están muriendo de hambre. Esto es lo que estaba sucediendo aquí. Entonces Jesús, hermanos míos, lo que hace es decir, a ver, ustedes tienen una tradición, la tradición de los ancianos, pero con su tradición violan los mandamientos de Dios que son explícitos. Y los violan no porque no se hayan dado cuenta, no porque tienen un error de interpretación, sino que toda la tradición de los ancianos ha sido determinada y diseñada precisamente para parecer piadoso, sin tener realmente que cumplir con los mandamientos de Dios. Esto es lo que está diciendo Jesús aquí. En esto los está confrontando, hermanos míos. Ellos están hablando de romper una tradición de hombres. Jesús está hablando de romper la ley de Dios. El caso que Jesús presenta aquí, como dije, es bien específico, pero como ya leímos en Marcos, Jesús dice, y muchas cosas, no una, no dos, no algunas, muchas cosas. Toda la religión judía está diseñada de esa manera. La práctica que funcionaba para aquel y en beneficio de aquel que venía al templo y ofrecía sus bienes, hermanos, beneficiaba a dos personas. Obviamente al templo y a los sacerdotes que se hacían de los bienes de aquel que lo ofrendaba, y el que lo ofrendaba se quitaba una responsabilidad de encima y podía seguir disfrutando de sus bienes. Habían cubierto, hermanos míos, con un lenguaje de piedad algo que es absolutamente perverso. Están diciendo, lo que tengo, Padre, Madre mía, está dedicado a Dios. Y me es necesario honrar a Dios antes que a los hombres. La tradición, hermanos, que reemplaza la Escritura no es piedad, es rebelión disfrazada de obediencia. Y eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado nosotros en nuestra práctica constante. Porque el corazón natural del hombre, la configuración de fábrica de nuestros corazones, está diseñado, hermanos míos, para hacer este tipo de cosas, para torcer la Escritura de tal manera que decimos, creo que puedo darme este gustito, porque como yo sirvo, porque como yo estoy involucrado en la iglesia, porque como yo voy a evangelizar, porque como yo sí hago mi devocional en la casa, no como aquellos, hombre, que yo haga esta cosita por aquí, me es permitido. No, hermanos. No hay de ninguna manera delante de Dios ese tipo de negocios perversos. No es porque yo ya cumplí en esto, esto y en esto, entonces ahora me puedo permitir el no tener que cumplir con ciertas cosas. Otra cosa importante que tenemos que reconocer, hermanos, que muchas veces queremos poner la tradición de nuestras preferencias por sobre la palabra de Dios. Es que siempre lo hemos hecho así aquí. Es que yo siempre he creído así. Es que mis padres me enseñaron así. Hermanos, cuando la tradición, cuando lo que es preferente en tu vida, sea en una iglesia, sea en tu familia, sea a nivel personal, contradice la palabra de Dios, no me interesa, hermanos míos, qué cosa pueda tener de piadoso. Si contradice la palabra de Dios, no tiene nada de piadoso. El Señor Jesús nunca mandó algo que va a contradecir lo que Dios ya ha hablado en su palabra. Así que tengamos mucho cuidado con esto, hermanos. El veredicto final que da Jesús es este en los versículos 7 a 9. Les dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo. Hermanos, qué tremendo debió haber sido cuando Jesús, quien es el dador de la ley, Él, hermanos míos, es el Dios que nos dio la palabra y les está revelando a los fariseos ahí que cuando Isaías profetizó,
profetizó de ustedes. No andemos buscando ahí de quién será que habló Isaías. Es de ustedes que habló Isaías. ¿Y qué dijo de ustedes? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Una sola palabra, hermanos. Una sola palabra que cae sobre los fariseos como una gigantesca roca que los aplasta. Hipócritas. Esto es lo que dice Jesús a estos religiosos. Ahora, ¿qué es un hipócrita? En el contexto del primer siglo, hermanos, en el teatro griego antiguo, la palabra hipócrita se refería a un actor que usaba una máscara para representar un personaje. Hoy ha tenido otras connotaciones estas palabras, pero, hermanos, básicamente tiene la misma esencia. Un hipócrita es alguien que presenta una cara en público que no corresponde lo que es en realidad. El hipócrita religioso es el hombre que presenta una fachada de devoción, pero no corresponde a la realidad de su corazón. Y Jesús aplica esta palabra de Isaías capítulo 29, versículo 13 a ellos. Ustedes son unos hipócritas. Ustedes andan por ahí mostrando que son los, wow, qué piadosos, qué santos, qué rectitud con la que andan estos hombres. Su corazón no es así. Muy por el contrario, pervierten la palabra de Dios, deshonran al Señor con sus acciones y sus leyes. Ustedes están absolutamente lejos de Dios. La profecía de Isaías describe a Israel en los días del profeta. Su aplicación llega, sin embargo, hermanos, hasta nuestros días, porque describe la enfermedad del corazón humano cuando practica una religiosidad falsa. Y así, hermanos míos, como la advertencia y la aplicación fue para los fariseos de aquel día, por su legalismo, así el Señor nos confronta hoy a todos nosotros aquí y nos dice, ten cuidado, no vaya a ser que así como esta gente fue llamada por Jesús, hipócrita, también te esté viniendo el saco, también sea una exhortación para ti. Hermanos, tengamos esto claro. Se nos ha llamado a los cristianos hipócritas todo el tiempo. Todo el tiempo. Uno va y puede predicar el Evangelio y no sé cuántas gentes, no sé cuántas personas, de 10 personas que se les predique el Evangelio, puedan decir o quieran decir, los cristianos son unos hipócritas. Definamos bien eso. El hecho de que seamos cristianos no nos convierte en hipócritas, pero aún siendo cristianos es posible que seamos hipócritas. ¿Cuál es la diferencia? La apariencia que nosotros deseamos proyectar. Esa es la diferencia. Si yo voy y le digo a la gente, soy cristiano, eres un hipócrita. No estoy tratando de ser una persona que en realidad no soy. Tú dices que soy hipócrita porque no me conoces. Si me conocieras, verías que soy peor de lo que crees. Todavía peco, todavía lucho con muchos pecados en mi vida. No soy lo que debo ser. Cuando veo lo que la Biblia me enseña y la manera en que debo vivir, quedo muy corto de ese estándar. Por eso entiendo que solo en Jesús está mi salvación. Por eso confío solo en Jesucristo, que Él nunca pecó. Hermanos, eso no es ser hipócrita, es reconocer que uno es pecador y que necesita la salvación de Cristo. Hipócrita es aquel, sin embargo, que quiere aparentar que no peca, que quiere aparentar un grado de espiritualidad que no tiene, que quiere aparentar que está muy bien en su vida espiritual, cuando probablemente es inexistente. Eso entonces es ser hipócrita. Pero decirle a los demás, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Ven porque Él tiene justicia para pecadores como tú y como yo. Tú lo necesitas, yo lo necesito, porque ninguno de nosotros dos ha vivido la vida que Dios requiere. Ninguno de los dos está viviendo como debe vivir un alma entregada a Dios. Por eso necesitamos salvación. Eso no es ser hipócrita, hermanos. El problema es cuando aquel que no es cristiano viene y mira que hay pecado en la iglesia. Y pues, ¿qué esperabas? Claro que todavía hay pecado en la iglesia. Porque está hecha de hombres y mujeres pecadores. Es como ir a un hospital y decir, ay, este hospital está lleno de enfermos.
Pues claro que está lleno de enfermos. Para eso es un hospital, para los enfermos. La iglesia es para los pecadores, hermanos. Para todo aquel que ha entendido que su necesidad es Cristo y que Cristo se ha revelado de manera especial en medio de su iglesia. Y los pecadores vienen a Cristo. Ahora, también hay que decir, hermanos, que si bien es cierto que en un hospital hay enfermos, también es cierto que de ahí se espera que los enfermos salgan recuperados, que estén mejorando, que estén en un proceso de curación. Así en la iglesia se espera, hermanos, que los que hemos venido a Cristo, mientras más tiempo pasamos en el Señor, en las cosas del Señor, nuestra vida vaya cambiando en conformidad a Cristo Jesús. Eso es lo que se espera en una iglesia, como también se espera de los enfermos en un hospital. Dice el versículo 9 que cuando una persona vive en hipocresía, el Señor llama a esto vanidad. En vano me honran. Es decir, sin ningún efecto, sin ningún valor. No tiene nada de valor cualquier cosa que una persona hipócrita haga. No importa si como los fariseos se paran en las esquinas de las calles con largas oraciones, o se comportan de una manera, o viven de cierta forma que no corresponde a su corazón. Así que, hermanos, tengamos mucho cuidado en estas cosas. Punto número 2 en esta mañana, la corrección. Jesús va a venir a corregir estas cosas, versículos 10 a 14. Habiendo confrontado a los fariseos directamente, el Señor Jesús ahora se dirige a la multitud. Hay una multitud alrededor de Jesús. Hay mucha gente alrededor de Jesús en ese momento. Los fariseos se acercaron junto con los escribas y quisieron, hermanos míos, poner en ridículo a Jesús delante de las multitudes. Quisieron confrontarlo porque sus discípulos, están rompiendo la tradición de los ancianos y querían que todo el pueblo se diera cuenta de este farsante predicando cosas falsas. Pero, hermanos, la realidad es que el tiro le salió por la culata. Las cosas no salieron como ellos esperaban, porque ahora los confrontados son ellos. Y llamando así a la multitud, dice el versículo 10, y llamando así, no así, note que no son una palabra pegada, así, es decir, a Jesús, los llamó a sí mismos. Dijo, vengan, escuchen lo que voy a decirles. Les dijo, oíd y entended. Hermanos, no solo oír, no solo escuchar, oíd y entender. Es un llamado a poner cabeza, a poner entendimiento, a discernir lo que está diciendo Jesús. Y sigue siendo el llamado para nosotros hoy. No solo en este texto, sino cada vez que nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, cada vez que venimos los domingos a escuchar la predicación de la palabra, cada vez que escuchamos un devocional, cada vez, hermanos míos, que leemos nuestro devocional, cada vez, hermanos míos, que las palabras de Dios son pronunciadas y nuestros oídos, nuestra mente está expuesta a su verdad. Jesús nos llama a oír y entender. He dicho esto, hermanos, muchas veces y lo repito. La verdadera fe cristiana no es una fe ciega. No es una fe, hermanos míos, en donde no hay cabeza, donde no hay raciocinio. Todo lo que ha establecido el Señor tiene una razón de ser. Y hacemos mal, hermanos, cuando simplemente creemos la palabra porque alguien nos la dijo, porque escuché por ahí. Claramente el mandamiento de Dios en Jesucristo, en este texto, es oír y entender. Disciernan, entiendan, razonen, piensen, mediten. No es nada más leer por leer. Hay verdad en estas cosas. ¿Y qué dice Jesús? No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Hermanos, haber escuchado esto en aquel momento, tanto por los fariseos, los escribas y la multitud que estaba ahí, debió haberles volado la cabeza. Por siglos, si no milenios, la idea era esta: lo de afuera nos puede contaminar. Y Jesús les dice, ¿lo de afuera les puede contaminar? ¿De dónde sacaron esa idea? ¿Quién les enseñó así? ¿Quién les ha dicho eso? ¿Quién les engañó? El pecado no está afuera. La contaminación del espíritu no yace en lo que nos rodea. No es lo que está afuera lo que contamina tu corazón, sino lo que sale de él.
nos muestra la contaminación que en él hay. Es justo al revés. Hace no muchas semanas hay cierta tradición en cierta religión, ¿verdad? A lo mejor usted la practicó. En el catolicismo romano, durante Semana Santa, no se come carne. ¿Cómo por qué? ¿Dónde está en la Biblia? No existe en la Biblia ningún mandato que diga que no puedes comer carne en Semana Santa. Entonces, ¿por qué se practica? La tradición de los ancianos. Porque es eso, la tradición. Y todo católico que estudie la palabra, perdón, ellos no estudian la palabra, que estudie la tradición, le va a decir, es que es la tradición de la Iglesia Católica. Entonces no está en la Biblia. No está. Cualquier católico sincero, estudiado de su religión, sabe que eso no está en la Biblia. Pero te va a decir, es que eso es la tradición de la Iglesia Católica Romana. Esa es la tradición. Pero esa misma persona que se abstiene de comer carne, esa misma semana, ese mismo viernes que no come, hace toda clase de pecados. Pero ¿cómo se siente? Bien delante de Dios, porque cuando le pusieron carne enfrente, no como carne. Es Viernes Santo. ¿Y en dónde dejamos entonces lo que está enseñando Jesús? Que dice, no es lo que entra en la boca lo que contamina, sino lo que sale de ella. ¿Dónde lo dejamos? Yo sé dónde. Por debajo de la tradición. Hay una tradición que hay que respetar, no importa lo que diga la Biblia. Eso es lo que está confrontando Jesús aquí. Y ahora, hermanos míos, en esa confrontación nos deja ver el verdadero significado de lo que Dios había mandado. Nos deja ver, hermanos míos, cuál es el problema real. El problema real no es lo que entra, sino lo que sale. Ese es el problema real. La impureza no viene de afuera hacia adentro, viene de adentro hacia afuera. El problema está dentro del hombre. Escúchame bien, hermano, hermana, amigo que estás aquí sentado. Tu problema no es lo que está afuera. Tu problema es lo que está adentro. Ese es tu problema. Ese es tu problema. Y si no entendemos esto, vamos a tratar de encontrar una solución en aquello que está afuera. Vamos a tratar de hacer cambios en aquello que está afuera. Vamos a tratar, hermanos míos, de limpiar el vaso por fuera, dejando sucio lo que está dentro. Porque creemos que lo que está afuera es el problema. Mira qué me hiciste hacer. Es que tú me sacas de mis casillas. Es que te respondí así porque tú también mira cómo me hablas. No, el problema no es el que está alrededor tuyo. El problema es lo que tienes dentro. Ese es el problema. Es que ya no aguanto a tal persona. No, esa persona no es el problema. El problema es tu corazón. Ese es tu problema. Pero viva un día con él para que vea. No estoy diciendo que los demás no ayudan, pongámoslo así, ¿verdad?, a sacar lo que hay dentro de uno. Pero, hermanos, he llegado a la convicción de que soberanamente Dios pone esas personas alrededor nuestro para recordarnos, mostrarnos qué es lo que hay verdaderamente en mi corazón. Hermanos, es muy fácil, verdaderamente, muy fácil comportarse bien, ser paciente, mostrar gracia cristiana, cuando todos los que están a mi alrededor están haciendo exactamente lo mismo. Me muestran gracia y yo respondo con gracia. Hermanos, pues así cualquiera. Estás jugando el juego de la vida en modo principiante. Así cualquiera puede. Y no dijo Jesús que hasta los inconversos aman a los que los aman. Si ya tienen su recompensa. Hermanos, pero bendecir al que te maldice, eso es diferente. Pero ser paciente con aquel que acaba con tu paciencia, eso es diferente. Porque eso muestra, hermanos, la condición de nuestro corazón. Eso muestra, hermanos míos, que el problema está adentro. Y si usted mira todo lo que el mundo propone
como solución algún problema que usted tenga, todo tiene que ver con cambiar su entorno. Estás muy estresado, estás muy cansado, estás muy fastidiado, estás frustrado. Tómate unas vacaciones. ¿Qué te están diciendo? El problema está afuera. El problema está afuera, pero si te vas a un lugar en donde todas esas cosas no existan, tú vas a estar mejor. Bueno, claro que voy a ver una diferencia, porque al no tener todas las cosas a mi alrededor que me muestran lo que hay en mi interior, pues vuelvo a tomar, hermanos míos, ese Advil espiritual que calma mi dolor, pero no resuelve ninguna enfermedad. No resuelve nada de lo que hay en mí. Entonces regreso después de esas bonitas vacaciones y me encuentro con mi misma familia, con mis mismos problemas, con mi mismo jefe en el trabajo, con mi mismo esposo o esposa, con mis mismos hijos. Ya. Volvemos a la frustración de una vida que parece completamente miserable. No, no es lo que te rodea. No es lo que te rodea. Es tu corazón, es lo que hay dentro de ti. Porque hay personas que en medio de persecución, y hay que decirlo, martirio, muerte por causa de Cristo, pueden cantar alabanzas a Dios, pueden ver las cosas de la manera en que Dios las ve. ¿Por qué pueden ver el gozo que hay en la salvación? En medio de eso, no estamos negando la realidad, estamos diciendo que en medio de esa realidad existe la esperanza de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Hermanos, por una causa, se ha solucionado el problema que está dentro. Se ha solucionado el problema que está dentro. Es por eso. Versículo 12 dice, entonces acercándose sus discípulos le dijeron. Después de haber dicho esto Jesús, los discípulos se acercan a él y le dicen, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pareciera, hermanos, que los discípulos quisieran que el Señor Jesús moderara un poco sus palabras, como diciéndole, no te metas en problemas. Te metes en problemas, maestro, nos metes en problemas a todos. No le hables así a esta gente, es gente importante. Vinieron desde Jerusalén. Son los meros meros. No lo sabes, Jesús. Los discípulos de alguna manera quieren, hermanos, que Jesús suavice su posición. Quieren que Jesús ofrezca algún tipo de reconciliación con los ofendidos. Habla con ellos, explícales que hay una manera de interpretar la Escritura como tú lo haces, maestro, pero no dejes que se vayan ofendidos. Él respondiendo dijo, versículo 13, tienen razón, muchachos, vamos a hablar con esta gente, que no se me ofenda. No, hermanos, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Eso es lo que dijo. Ellos se ofendieron. Si se ofendieron es bueno, porque entendieron lo que les estoy diciendo. ¿Y saben qué? Hay algo más. Jesús no se retracta, no se disculpa, sino que dice esta declaración devastadora. ¿Qué significa? Todo sistema religioso, todo legalismo, todo fariseísmo, todo aquello que el hombre cree que no tiene su origen en Dios y en su palabra, será arrancado de raíz. Todo árbol que no fue plantado por mi Padre será arrancado y será echado al fuego. Eso es lo que va a pasar. Ningún sistema religioso, ningún legalista, ningún fariseo va a sobrevivir al fuego del infierno. Ninguno de ellos dará fruto, porque están muertos y desarraigados. Lo que Dios no ha plantado, Dios lo arrancará. Porque no hay negociación posible, hermanos, con el juicio divino cuando se trata de religión falsa. Nadie va a ganar algunos puntos porque fue religioso si está fuera de Cristo, si no honró al Padre, si no tuvo fe en Jesús, si no nació de nuevo. Esta es la verdad, hermanos, que necesitamos escuchar en nuestros días. Porque vivimos en una era que aborrece la exclusividad de la fe cristiana. Vivimos en una cultura que insiste en que de alguna manera
todas las tradiciones religiosas tienen algo de verdad o son igualmente respetables, igualmente dignas de honor. Jesús nos muestra lo contrario. Y hermanos, esto también lo he dicho antes y quiero aclararlo. El sistema religioso está condenado por Jesús. Él no vino a condenar a las personas, pero está condenando el sistema religioso en el que creen. Esas personas tienen siempre el llamamiento al arrepentimiento, a venir a Jesús, a creer en Él y a ser salvos. Jesús no los está condenando. Jesús está condenando el sistema en el que viven, el sistema religioso en el que creen. Del mismo modo, hermanos míos, nosotros tenemos que hacer esa distinción cuando hablamos de sistemas religiosos hoy en día, que podemos decir por la luz que nos da la Escritura, ese sistema religioso es falso. Pero no por eso, hermanos, estamos llamados a condenar a la gente que está viviendo en ese engaño. Por el contrario, debemos desarrollar un amor por las almas perdidas, incluso cuando están inmersos en un sistema religioso que los condena. Esa es la razón por la cual debemos desarrollar ese amor, porque están condenados por un sistema. Así que condenamos el sistema. Hermanos, yo lo he tenido que decir en más de una ocasión. Digo, no, yo no estoy condenando a las personas. Estoy diciendo que ese sistema, como cuerpo doctrinal, como tradición religiosa, no está avalado por la Escritura. Pero las almas deben ser alcanzadas por el Evangelio. Hay una distinción grande en eso. No nos peleamos, hermanos míos, con gente que cree diferente, sino que mostramos que la enseñanza bíblica muchas veces es contraria a aquellos sistemas religiosos en los que creen. Hay una gran diferencia en ello. Hay pastores en nuestro tiempo, hermanos, que ceden a la presión cultural y empiezan a abrazar cualquier tipo de tradición humana. Han suavizado la predicación de la palabra, han retirado las partes difíciles de algunos textos, y Jesús es claro: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Si no la plantó el Señor, no sobrevivirá, será condenada. El versículo 14 dice: dejadlos, dice Jesús. Son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Cuando estas personas, hermanos, han llegado al punto de rechazar al Señor Jesucristo, no quieren venir a Él, son enemigos de la verdad, Jesús les dice a sus discípulos: déjenlos. Ya escucharon el Evangelio, han visto las obras portentosas que he hecho, han visto las señales que muestran que Jesús es el Mesías. El Espíritu Santo ha obrado con poder en medio de toda la región de Capernaum, de Genezaret. Incluso, hermanos míos, han llegado todas esas noticias de Jerusalén. Y no quieren creer. Nadie puede obligarlos a creer. Dice el Señor Jesús: déjenlos. Déjenlos. Hay un punto en la historia de la revelación divina, un punto de resistencia obstinada y rechazo deliberado de la verdad, en el cual Dios pronuncia este juicio. Y los entrega a continuar creyendo sus mentiras. Dice: déjenlos. Si usted está aquí y aún hay algo en su corazón, en su ser, que le dice: esta es la verdad de la Escritura, que le dice la palabra de Dios, la Biblia, es lo único que puede salvarte. Es que el Señor no te ha abandonado, no te ha rechazado, está haciendo una obra en ti para que vengas a creer la verdad y seas salvo de la ira venidera, que vengas a Jesús en arrepentimiento y fe, para que no seas condenado. Esta es la verdad de la palabra. Todavía la gracia de Dios no se ha apartado de ti. Con los fariseos no fue así. Llegaron a un punto sin retorno, cruzaron la línea que no debían haber cruzado, y ahora Jesús dice: déjenlos. Ya se les dijo, ya se les habló. Hermanos, el problema es que nadie aquí puede decir cuándo un alma ha cruzado ese punto. Nadie aquí puede decir cuándo un alma ha cruzado esa línea. Nadie lo puede decir, solo Dios lo sabe. Pero de nuevo, si tú estás aquí, sea cual sea el motivo que te trajo, es que Dios ha tenido misericordia de ti todavía. Porque estás aquí, estás escuchando la verdad del Evangelio. Dios no se ha olvidado de ti.
y en su misericordia quiere que escuches la palabra y escuches el Evangelio, el único que puede salvarte. Los fariseos, hermanos, eran ciegos, no simplemente confundidos. Eran absolutamente ciegos, sin capacidad de ver la verdad espiritual que tenían parada frente a ellos en la persona de Jesucristo. Punto número 3, hermanos, la corrupción del corazón, versículos 15 a 20. Aquí está, hermanos, la corrupción del corazón del hombre. Aquí es donde la exposición de Jesús alcanza su punto más profundo y también, hermanos, más perturbador. Porque lo que Jesús va a decir sobre la naturaleza del corazón humano es una de las afirmaciones más importantes de todo su evangelio. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta palabra. Note cómo los discípulos, en este caso Pedro, siendo fiel a su carácter, es el portavoz de los discípulos. No entendieron lo que Jesús está diciendo a cabalidad. No están entendiendo bien. Y en vez de irse a buscar por otro lado, dice que se acercaban a Jesús. Y ahora Pedro pregunta una cosa. Y le dice, Señor, explícame esto. Hermanos, esa es la actitud de un discípulo. Esa es la actitud de un discípulo. Cuando uno no entiende algo, hay que preguntarle a Jesús. Hay que preguntar a Jesús, Señor, Padre, Espíritu Santo, ilumíname y dame entendimiento. No quiere decir, hermanos, que no podemos consultar con otros hermanos que nos dirijan a Cristo. Ojo ahí, atención, que nos dirijan a Cristo, no que nos responda de acuerdo a su propia opinión, porque nos ayudamos. Dios ha dado a su iglesia, ¿verdad?, maestros, pastores, que nos pueden ayudar siempre y cuando sea en dirección a Cristo Jesús. Los discípulos no entendieron, hermanos, le preguntan a Jesús, y Jesús les contesta en el versículo 16, también vosotros sois aún sin entendimiento. Hay algo, hermanos, de genuina frustración humana en esta pregunta de Jesús. Jesús está diciendo a sus discípulos, ¿es en serio, muchachos? ¿Es en serio? Todavía no lo entienden. Todavía no tienen entendimiento de las cosas. Han visto todo lo que han visto. Lo último que vieron es a mi persona caminando hasta la balsa en donde ustedes estaban, sobre el agua, calmando la tormenta. Y con todo eso, la cabeza todavía no conecta los puntos, todavía no entiende las cosas espirituales. Después de todo lo que han visto y escuchado, los milagros, las enseñanzas, las confrontaciones, las revelaciones, todavía no captan el principio fundamental de la palabra de Dios. ¿No entendéis, versículo 17, que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? O sea, ¿de verdad no se dan cuenta que aquello que comemos pasa por el proceso de la digestión y el cuerpo lo elimina? ¿Que nada de eso se queda dentro del cuerpo? ¿Cómo entonces creen ustedes que por lavarse las manos vamos a impedir la contaminación del alma? Cuando el sustento que nosotros tenemos en la comida física es momentáneo. Entra por la boca, sale y se deposita en la letrina. ¿Cómo es posible que no han entendido esto? El alimento, sea ritualmente puro o impuro, según las categorías farisaicas de la época, pasa por el cuerpo y sale. No penetra en el alma, no toca en el corazón. El proceso biológico no tiene poder para contaminar moralmente al hombre. Eso no puede pasar. Hay un movimiento en la actualidad, hermanos, en donde se quiere regresar, dicen estas personas, a nuestras raíces hebreas. ¿Cómo? Sí, hay que regresar a las raíces, porque las raíces del cristianismo se encuentran en el judaísmo. Cualquiera que hable así, hermanos, es que no ha entendido la Biblia o no la ha leído, sobre todo la carta a los Gálatas, cuando es exactamente lo que querían hacer los Gálatas, y Pablo les llama insensatos. Pero qué rápido se les olvidó el Evangelio. Y esas personas que promueven este movimiento, hermanos, están promoviendo también las leyes dietéticas del Antiguo Testamento. ¿Cómo por qué? Para no contaminarnos. El pasaje paralelo de Marcos tiene una nota aclaratoria, que cuando Jesús dijo estas palabras,
Marcos escribe, haciendo así limpios todos los alimentos. No algunos, todos. Si no hay problema con comer lo que usted quiera comer. Eso no elimina, hermanos, la sabiduría de darle al cuerpo lo que necesita. Es lógico. Una cosa es lavarse las manos por salud, así como diferenciar las cosas que le hacen bien al cuerpo y qué cosas no. Pero lo que está diciendo Jesús es que ninguna de esas cosas van a contaminar el alma del hombre, porque eso era lo que los fariseos creían. Jesús dice en el versículo 18 al 20, pero, aquí está el contraste, no es lo que comes, sino lo que sale de la boca, del corazón sale. ¿Escucha usted eso? Cuando usted está, hermano mío, hermana mía, en alguna plática con algún hermano, o qué sé yo, aún con un inconverso, lo que sale de su boca es lo que hay en tu corazón. Así de sencillo. No hay, hermanos, cómo darle vuelta a eso. Aquellas personas que dicen, es que usted no sabe qué hay en mi corazón. Basta con escucharte. Yo sé lo que hay en tu corazón. No tengo visión espiritual de rayos X, no hay una revelación de Dios especial y soy medio profeta. No, basta con escuchar qué pláticas tiene una persona. Basta con escuchar cómo se expresa una persona. Y nos dice que hay en su corazón. Y cuando decimos esto, hermanos, no solo se refiere a las palabras oralmente. Basta con ver qué pláticas tienes en el WhatsApp. Basta con ver qué post estás poniendo en Facebook o en cualquier red social. Basta con ver esas cosas. Y yo sé que hay en tu corazón. Lo que hablas, lo que expresas, lo que sale, es lo que hay en tu corazón. No hay más. No hay más. Es como una esponja, hermanos. Si usted asienta una esponja mojada, obviamente, como esa esponja no permite salir el líquido que ha absorbido. Pero si usted agarra la esponja y lo exprime, si sale agua, hermanos, es porque estaba empapada de agua. Lo que salga de esa esponja es aquello que la esponja ha absorbido. Del mismo modo es el corazón, hermanos. En esos momentos de la vida en que tu corazón es exprimido, lo que hay ahí, eso va a salir. Punto. No hay otra cosa. No puede uno decir, bueno, puede, pero lo dice con falsedad. Es que yo no quería decir eso. De hecho, eso es exactamente lo que querías decir, pero te controlas la mayor parte del tiempo, por eso no lo dices. Pero cuando perdiste el control, dijiste lo que siempre has querido decir. Me desconozco, ese no soy yo. Ese eres tú. Pero la mayor parte del tiempo te controlas. Y cuando las condiciones se dan, sale lo que verdaderamente eres. Esto es lo que está diciendo el Señor, hermanos. 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Note cómo empieza esta serie de categorías que el Señor pone. Son 7 categorías. Pero empieza con ¿qué? Malos pensamientos. Ahí empieza todo. Porque como es el hombre en su corazón, así piensa de sí, y eso es lo que es. El pensamiento, hermanos. ¿Cuántas veces hemos dicho, hermanos, y hemos enseñado, porque así lo enseña la Escritura, Romanos capítulo 12, no os conforméis a este siglo, sino que debemos ser transformados por la renovación de vuestro entendimiento. De ahí surge todo. La manera en que piensas es el timón que dirige las acciones. Lo que tú piensas, hermanos míos, te va a conducir a actuar de una manera. No podemos de ninguna forma evitarlo. Filipenses nos dice que todo lo que es amable, todo lo que es bueno, todo lo que es digno de alabanza, y todas esas cosas, en esto pensar. Y hay quienes constantemente están pensando
en cualquier cosa, menos en lo que la Escritura nos dice, nos enseña que debemos pensar. Ese es el problema. Porque ahí empieza esto, los malos pensamientos, y note esto, cómo el pensamiento está conectado al corazón. El corazón, recuerde, en la cultura judía se refiere a la voluntad. El pensamiento, hermanos míos, tiene una influencia directa en la voluntad. Y la voluntad determina las acciones que nosotros llevamos a cabo. Esta es la declaración más importante de todo el pasaje, hermanos. Son las cosas que contaminan al hombre, hermanos. Es lo que dice Jesús. Pero el comer no contamina al hombre. El corazón humano es la fuente, la fábrica, el laboratorio de toda maldad. Mire, si usted quisiera esconderse en la montaña o quisiera irse a una isla desierta para evitar todo pecado, si usted llega ahí, ya lo infectó, porque llegó con el corazón que tiene. Deje ese lugar en paz. El corazón, hermanos, es el problema. Antes de que el hombre cometa homicidio, el hombre pensó en cometerlo. Y lo pensó porque primero se enojó, porque hubo ira en su corazón. Es una cadena, hermanos, que no podemos detener. Ahora, hermanos, ¿qué quiere decir todo esto? Y con esto empezamos a cerrar el sermón. Hermanos, quiere decir que el problema de todos los que estamos aquí no se encuentra, como ya dije, a nuestro alrededor, sino que anda con nosotros todo el tiempo. Anda con nosotros todo el tiempo. Puede usar este ejemplo para usted mismo. El problema más grande que tiene Gabriel Cruz se llama Gabriel Cruz. El problema más grande que tengo, hermanos, lo veo cada vez que me miro al espejo. Ese es el problema en este mundo. Mi corazón es el problema en este mundo y es el problema de cada persona que está aquí. Si tuviéramos un corazón como el de Jesús, no tendríamos ningún problema, ninguno. Pero no tenemos ese corazón. La ley de Dios, regresando al tema de la ley, nos indica, nos muestra, diagnostica, nos dice, el problema es tu corazón. La pregunta que queda en el aire, ya que hemos diagnosticado la enfermedad, ya que hemos dicho cuál es la situación que nos va a arrastrar, hermanos míos, hasta las puertas y la profundidad del infierno, nuestro corazón rebelde y pecador, ¿qué vamos a hacer? Ese es el punto de todo esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora que sabemos que el corazón es el problema? ¿Sabes por qué robas? Porque tu corazón es un corazón que ama el robar. ¿Sabes por qué mientes? Porque tu corazón ama el mentir. ¿Sabes por qué, hermano mío, blasfemas el nombre de Dios? Porque no amas al Señor como debes amarlo. Y esto, hermanos míos, es para todos. No hay ninguno aquí que pueda decir, yo no he pecado de eso. Las personas, hermanos míos, más piadosas caen en este pecado. Yo me comporto bien, yo no hago como ese, pero estás hablando de ese. Ese es un pecado. Yo sí me he visto bien, recatadamente, no como aquella vulgar que va ahí. Eso es pecado. Pablo nos dice, si todo lo has recibido, ¿por qué actúas como si no? Hablando en el tema, hermanos míos, de la salvación. El punto que está haciendo Pablo ahí es este. Si tu salvación, si tu piedad, si el reconocimiento de que Dios te ha dado todo, está en tu corazón, todo lo recibiste como un regalo, ¿por qué vives como si tú lo hubieras obtenido por tus propias fuerzas? ¿Por qué te vanaglorias como que, mira qué piadoso soy? Si nada de lo que has vivido en Cristo y en el crecimiento que Él te ha dado, lo has logrado por tus propios medios. Ha sido un regalo de Dios. ¿Por qué vives entonces como si tú te lo hubieras ganado? Hermanos, esto va para todos nosotros. Ese corazón tiene que ser transformado. Es lo que nos dice el Señor. ¿Por qué? Mire primero, Jeremías capítulo 2, versículo 22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. Aunque te vistas bien, aunque no digas malas palabras, aunque vengas a la iglesia, si no hay un corazón nuevo, la mancha de tu pecado sigue delante de Dios. Sigue delante de Dios. Mateo capítulo 23, versículo 26, más adelante Jesús dice, fariseo ciego,
limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. ¿Se da cuenta? No hay una contradicción entre tener piedad externa, sino que el Señor dice, limpia primero lo que está dentro para que lo de afuera también esté limpio. Hay una conexión, hermanos míos, entre la piedad externa y la realidad de nuestro corazón. Pero Jesús es claro al decir, primero lo de adentro. Usted puede falsificar la religiosidad externa y tener un corazón podrido. Puede. Hay mucha gente que vive así. Pero Jesús está diciendo, no haga eso. Primero atienda el corazón para que lo de afuera, paulatinamente y por la gracia de Dios, confiando en su santificación, se vaya limpiando. Pero no venga y diga, ya está limpio todo, porque afuera se ve limpio. Cuando por dentro es un sepulcro de inmundicia, dice Jesús. Ahora, aquí está la clave. Ezequiel capítulo 36, 26 nos dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Aquí está la solución, hermanos. La solución que todos necesitamos está en el hecho de que Dios nos dé un nuevo corazón. Un nuevo corazón que es verdaderamente vivo para Él. Un corazón que ama al Señor, que siga al Señor, que sirva al Señor, que viva para Él. Ese es el corazón que todos necesitamos y ninguno de nosotros puede producirlo. Ninguno de nosotros puede tomar su corazón y lavarlo con jabón y decir, mira Señor, ya es un nuevo corazón. No, es el mismo corazón, aunque quisiste lavarlo, aunque quisiste usar lejía para quitar toda mancha, no se puede quitar. Hermanos, lo que hace el Evangelio cuando se cree verdaderamente no es mejorar el corazón que teníamos. Es tomar el corazón de piedra que teníamos y tirarlo a la basura y poner uno nuevo. Y eso es lo que nos está diciendo Jesús aquí. La regeneración no es la religión del hombre mejorada. Es la resurrección de un hombre que estaba muerto. Muchas veces eso piensa la gente, ¿no? Voy a llegar a la iglesia, voy a venir a Cristo para que tenga una mejor vida. No vengas por una mejor vida. Ven por una vida nueva. Tira la basura la que tenías y ten otra completamente diferente, con ese corazón nuevo que tiene nuevos afectos, que ama nuevas cosas. Aquellas cosas que antes amabas, ahora las aborreces, llámese el pecado. No quiere decir, hermanos, que no lucharemos contra él, pero, hermanos, sí estaremos viviendo una verdadera vida para el Señor con ese corazón nuevo. Aún en medio de nuestros fracasos, aún en medio de nuestras luchas, reconoceremos delante de Dios que aún no somos lo que debemos ser, pero que nos esforzamos en vivir agradándole a Él. Mientras esto no pase, hermanos, todas las personas que vivan de una fachada y de una hipocresía están jugando a la religión, están jugando al cristianismo. Y eso no los va a llevar a ningún otro lado, sino a las puertas del infierno. Hermanos míos, el lavado de manos de los fariseos jamás limpió el corazón de nadie. Solo la sangre de Jesucristo limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7 dice, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y Romanos capítulo 8 versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y ya nos lo ha dicho Pablo en innumerables ocasiones, la Escritura en general, Habacuc, Romanos, Gálatas, Hebreos, el justo por la fe vivirá. No por las obras, no por guardar ciertas reglas de una religión, por la fe. Y obviamente está implícito el hecho de que esa fe es una fe en Jesucristo. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. No vivas de fachadas. Dile al Señor, habla con el Señor, exprésate con el Señor. Él sabe todo lo que eres. Él sabe a profundidad, mejor que tú, tu condición. Dile, Señor, así estoy. Y probablemente algunos tengan que decir, Señor, estoy muerto en delitos y pecados. Sálvame. Pon en mí un corazón nuevo, dame vida. Quiero vivir para ti. Ven a Cristo. Hoy es el día. Oremos. Señor y Padre, damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu verdad. Gracias, Señor bendito, porque solo en ti encontramos la salvación que necesitamos. Señor, ayúdanos a vivir, Señor, en esa fe genuinamente, Señor. Ninguno de nosotros está aquí para decir que ha llegado o ha alcanzado la meta de ese supremo llamamiento que tenemos. Padre, pero en ti, Señor, podemos confiar que la obra que has comenzado la terminarás, Señor. Eso que tú comenzaste, Señor,
la salvación que nos has dado, confiamos en que tú, Señor Padre, la vas a perfeccionar hasta el día de tu Hijo Jesucristo. En su nombre oramos. Amén.